Saludos, buenas tardes. Es lunes 16 de abril. Seguimos muy pendientes de la evolución del rey don Juan Carlos y de su nieto mayor, Felipe Juan Froilán. Este fin de semana el monarca sufría una caída en un viaje privado en Botsuana cuando se encontraba de cacería en la zona. Según el último parte médico, el rey se recupera satisfactoriamente e incluso ya ha podido caminar, eso sí, con la ayuda de muletas. Si la evolución continúa favorable, no se descarta que hoy mismo pueda salir de la clínica. El monarca ha recibido las visitas de la infanta Elena y de los príncipes de Asturias, así como del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha anunciado que el próximo viernes ambos tendrán ya un despacho habitual. Hoy está previsto que acuda la reina doña Sofía tras su llegada de Grecia y será el príncipe Felipe quien asuma la agenda del monarca hasta su definitiva recuperación. El viernes tendremos un primer despacho dentro de los habituales que solemos tener, porque así me lo ha pedido Su Majestad el Rey. Así que, insisto, estoy contento como lo he visto. Él está muy animado y pronto estará plenamente recuperado para volver a su actividad habitual. En una semana especialmente delicada para la economía española, el Gobierno y el Partido Popular han sellado un gran pacto anticrisis en un encuentro con los 12 presidentes autonómicos en Génova. El presidente del Gobierno, acompañado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Economía y Hacienda, han lanzado mensajes de unión y firmeza con sus reformas y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Un cierre de filas en el que los populares insisten en que el objetivo es cumplir con el déficit del 1,5% para este año. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advierte de que las comunidades no son el problema, sino parte de la solución. Desde el Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba ha acusado a Esperanza Aguirre de aprovechar el discurso de austeridad para cargarse, dice, la fórmula del Estado autonómico. Esta tarde Mariano Rajoy se reunirá en la Moncloa con la presidenta de Castilla-La Mancha. Es el gran pacto del Partido Popular para salir de la crisis. El gran pacto de los gobiernos del Partido Popular con el Gobierno de España para salir de la crisis. Y el gran pacto que a través de las reformas estructurales necesarias, de la actuación austera y sobria en el ejercicio de la gestión pública y de decirle a los ciudadanos la realidad de la situación, que es lo que tenemos que hacer, gestionar la realidad, nos va a permitir salir de la crisis. Nosotros tenemos un discurso de austeridad, faltaría más, y le pedimos a las comunidades autónomas naturalmente que tienen que ser austeras y cumplir con sus objetivos de déficit, naturalmente. Pero una cosa es esa y otra es aprovechar la austeridad para cargarse según qué cosas o para poner en cuestión, como ha hecho Esperanza Aguirre recientemente, la misma fórmula del Estado autonómico a la que nosotros nunca vamos a renunciar. Y el Gobierno explicará hoy a los consejeros autonómicos en qué y cómo se recortarán esos 3.000 millones de euros en la partida de educación. El ministro José Ignacio Güell explicará el plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo la pasada semana. La propuesta incluye el aumento de la ratio de alumnos por aula y el incremento de las horas lectivas del profesorado, así como la subida de la tasa de matrícula universitaria. Un encuentro en el que buscará, según Güell, el máximo consenso con las comunidades, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, la gestión de este servicio público. Hay otros asuntos de interés en esta jornada de lunes, se lo contamos en titulares. Oleada de atentados en Afganistán. 36 insurgentes han muerto en los ataques lanzados este domingo por comandos talibanes en Kabul. Dos mujeres han perdido la vida este fin de semana a manos de sus parejas. Con ellas ya son 12 las víctimas de violencia de género este año. La tragedia del Titanic sigue viva 100 años después. Los homenajes y el recuerdo a las víctimas han marcado el centenario del hundimiento de este transatlántico.
El rey don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente tras la operación de cadera en la Clínica San José de Madrid, donde se encuentra ingresado después de sufrir una caída en un viaje privado de caza en Botsuana. Está previsto que la reina doña Sofía visite hoy al monarca tras regresar de su viaje en Grecia. El príncipe Felipe será quien asuma la agenda y los actos protocolarios del rey hasta que se recupere definitivamente, aunque el presidente del gobierno, a su salida de la clínica, confirmaba que este viernes mantendrán su próximo despacho a petición del propio don Juan Carlos. Es la llegada de Rajoy al hospital madrileño donde se recupera el monarca. El presidente del gobierno ha asegurado que el rey está muy animado y con ganas de volver pronto a sus actividades. Ya el viernes tendremos un primer despacho dentro de los habituales que solemos tener, porque así nos lo ha pedido Su Majestad el Rey. Así que, insisto, estoy contento como lo he visto. Él está muy animado y pronto estará plenamente recuperado para volver a su actividad habitual. El último parte médico confirmaba que el rey evoluciona satisfactoriamente y que camina con autonomía. Esta mañana ha llegado con facilidad y sin dolor a una flexión de 90 grados y ha caminado con total autonomía, ayudándose de 2 muletas. Don Juan Carlos había informado previamente a Rajoy del viaje a Botsuana y ahora será la Casa del Rey la que comunique los pasos a dar tras el accidente en África, según el PP. Lo sabía cuando sufrió el accidente o sufrió el daño que tenía. Mucho más duro se mostró el secretario general del Partido Socialista de Madrid. Tomás Gómez pidió hoy al rey que elija entre sus responsabilidades públicas y la abdicación. Aseguró que esta cacería no es lo que esperaban los españoles de la Casa Real en momentos de crisis. Y el nieto mayor del rey, Felipe Juan Froilán, evoluciona también favorablemente en el Hospital Quirón de Madrid. El hijo de la infanta Elena permanecerá ingresado, ya que seguirá recibiendo antibióticos por vía intravenosa y se someterá a una nueva revisión quirúrgica. El nieto mayor de los reyes, Felipe Juan Froilán, continuará ingresado unos días más en el Hospital Quirón de Madrid, ya que debe seguir recibiendo antibióticos por vía intravenosa y se tiene que someter a una nueva revisión quirúrgica. Es lo que dice un comunicado emitido por la Casa del Rey, en el que también se informa de que la evolución del niño está siendo favorable desde los puntos de vista clínico, analítico y quirúrgico. La nota no precisa cuándo se le dará el alta, dependerá del momento en que pueda tomar antibióticos por vía oral. El hijo mayor de la infanta Elena permanece ingresado en la Clínica Quirón desde el pasado lunes tras dispararse accidentalmente una escopeta de pequeño calibre que manejaba acompañado de su padre en la finca familiar de los Marichalar en Soria. Desde que fue ingresado, Felipe Juan Froilán ha estado acompañado de sus padres y de su abuela la reina y ha recibido la visita de los príncipes de Asturias y de sus hijas las infantas Leonor y Sofía. En una semana de infarto para los mercados, el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP han sellado un gran pacto en favor de la austeridad, la estabilidad presupuestaria y la garantía de los servicios sociales básicos, convencidos de que las reformas previstas permitirán a España salir de la crisis económica. Los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han respaldado el proyecto de ley de los presupuestos para este año y se han comprometido a hacer todo lo necesario para cumplir con el objetivo de déficit fijado en el 1,5%. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en que Mariano Rajoy no dará la espalda a las comunidades como se ha hecho en los últimos 8 años. El presidente del Gobierno, junto a su número 2, han asegurado que la hoja de ruta del Gobierno es salir de la situación actual, garantizando siempre los servicios sociales básicos. Gran pacto anticrisis del Partido Popular. Así ha calificado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular. Este acuerdo, en palabras de Cospedal, garantiza que las reformas hechas por el Ejecutivo son las que permitirán salir de la crisis a España. Es el gran pacto del Partido Popular para salir de la crisis. El gran pacto de los gobiernos del Partido Popular con el Gobierno de España para salir de la crisis. Y el gran pacto que, a través de las reformas estructurales necesarias, de la actuación
austera y sobria en el ejercicio de la gestión pública y de decirle a los ciudadanos la realidad de la situación, que es lo que tenemos que hacer, gestionar la realidad, nos va a permitir salir de la crisis. Los presidentes autonómicos del Partido Popular han expresado su total respaldo al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y hacer todo lo necesario para cumplir con el objetivo de déficit fijado para ellos en 2012, un 1,5% del Producto Interior Bruto. Los varones han descartado devolver competencias al Estado, tal como apuntó el pasado lunes Esperanza Aguirre en la Moncloa, pero sí ordenarlas y eliminar duplicidades. A la reunión han asistido la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría y los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. Desde el Partido Socialista, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al PP, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al frente, de aprovechar el discurso de austeridad para cargarse la fórmula del Estado autonómico. El líder socialista ha asegurado durante la clausura del 11º Congreso del PSOE en Extremadura que cuestionarse el estado de las autonomías rompe el consenso constitucional. En materia de recortes, Rubalcaba ha insistido en que su partido apoya la posibilidad de limitar el déficit, pero nunca recortar derechos. El secretario del PSOE ha mostrado de nuevo su oposición frontal a la Ley de Estabilidad Presupuestaria por tratarse, dice, de un corsé que hace que las economías no se puedan desarrollar. Nosotros tenemos un discurso de austeridad, faltaría más. Y le pedimos a las comunidades autónomas, naturalmente, que tienen que ser austeras y cumplir con sus objetivos de déficit, naturalmente. Pero una cosa es esa y otra es aprovechar la austeridad para cargarse según qué cosas o para poner en cuestión, como ha hecho Esperanza Aguirre recientemente, la misma fórmula del Estado autonómico a la que nosotros nunca vamos a renunciar. El ministro de Educación, José Ignacio Olguer, se reúne este lunes con los responsables autonómicos para tratar el Plan General de Ajustes y Reformas de primaria y secundaria. El ministro explicará la forma de acometer el recorte de 3.000 millones de euros en esta materia previsto por el Gobierno, una reducción presupuestaria que podría apoyarse en la revisión del ratio de alumnos por aula y el número de horas que trabajan los docentes en España. Además, el próximo jueves, Olguer presidirá el Consejo General de Universidades, donde se anunciará el plan de reforma del sistema universitario para el que el Ejecutivo nombró el viernes una comisión de expertos. Tras una semana complicada en la bolsa, el mercado continúa afectado por las débiles previsiones económicas para Europa y la prima de riesgo supera ya los 440 puntos básicos, a la espera de que el Banco Central Europeo reactive el programa de compra de bonos españoles e italianos, interrumpido hace 4 semanas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explica hoy a los inversores internacionales en París el programa de reformas realizado por el Gobierno. Mañana se entrevistará en Frankfurt con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Explicar las recientes reformas financiera, laboral y fiscal acometidas por el Gobierno. Este es el motivo del encuentro del ministro de Economía, Luis de Guindos, con inversores internacionales hoy en París y mañana con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en Frankfurt. De Guindos aprovechará su visita a Alemania para celebrar en Düsseldorf otra reunión con inversores. Este viaje de Guindos se produce después de que en las 2 últimas semanas se reanudara el ataque de los especuladores contra los mercados españoles. Así, la rentabilidad de la deuda a largo plazo nacional ha subido hasta cerca del 6% y la bolsa se encuentra en niveles de mediados de marzo de 2009, después de que el viernes registrara la mayor caída en 5 meses, el 3,58%, y abandonar el soporte de los 7.500 puntos. El ministro ya viajó a China el pasado mes de marzo y a Londres en febrero, dentro de su minigira internacional, para explicar las líneas maestras de las 3 grandes reformas económicas aprobadas por el Ejecutivo. Este domingo terminaba el plazo para que las comunidades autónomas remitieran a Hacienda su deuda con los proveedores con el fin de acogerse al plan de ayudas del Gobierno para hacer frente a estas obligaciones. Esta iniciativa, que consta de 35.000 millones de euros en total para comunidades y ayuntamientos, tiene como objetivo que las administraciones paguen a sus proveedores, fundamentalmente autónomos y pymes, las facturas que tienen pendientes. A este plan se han acogido todas las autonomías, a excepción de Galicia, Navarra
Navarra y País Vasco, a quienes no les hace falta acudir a la línea de préstamos a 10 años con 2 de carencia y un interés cercano al 5%. Hasta el día 22 de este mes, los proveedores tienen tiempo para solicitar el pago de lo que les adeudan previo contacto con la agencia tributaria o con los ayuntamientos para dar su conformidad de que se acogen también al plan para poder así recibir el dinero que se les debe. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que es necesario liquidar cuanto antes las deudas si queremos empezar, aunque sea paso a paso, a salir de la crisis. Y miramos a Noruega porque hoy se revive su tragedia nacional. El autor confeso de los atentados de Oslo y asesino de 77 personas, Anders Breivik, ha afirmado al comienzo del juicio que actuó en defensa propia y ha advertido de que no reconoce la autoridad del tribunal por representar al Estado noruego que defiende el multiculturalismo. A su llegada a la sala y tras ser liberado de sus esposas, Breivik ha saludado golpeándose en el pecho y extendiendo el brazo frente a sí con el puño cerrado. Rodeado de medidas de seguridad y de gran expectación mediática, este es el juicio más importante que se desarrolla en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Comienza el juicio a Anders Breivik, el autor confeso de los atentados del pasado julio en Noruega, en los que murieron 77 personas. Al entrar en la sala, el acusado, de 33 años, ha saludado con el brazo extendido y el puño cerrado. Sus primeras palabras han sido para negar la autoridad del tribunal que lo juzga. No reconozco a los tribunales noruegos, ha dicho, porque han recibido su mandato de los partidos políticos que apoyan el multiculturalismo. Breivik ha admitido la autoría de los hechos, aunque se ha declarado no culpable al asegurar que actuó en defensa propia. La Fiscalía lo acusa de terrorismo y de 77 homicidios voluntarios por un doble atentado, primero con un coche bomba en el complejo gubernamental de Oslo y luego en la isla de Utøya, al oeste de la capital, a donde se trasladó justo después. Allí, y disfrazado de policía, Breivik abrió fuego contra decenas de jóvenes que participaban en un campamento organizado por el Partido Laborista, objetivo político del ultraderechista. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner frena la expropiación de más de la mitad de las acciones de la petrolera YPF y se presta a negociar con Repsol algún plan menos intervencionista por parte del Estado en la mayor empresa del país. Según el diario La Nación, la mandataria analiza reabrir las negociaciones con la petrolera y postergar la permanencia de la compañía hispano-argentina después de la fuerte presión de España y la Unión Europea producida en los últimos días. El ministro de Industria, José Manuel Soria, confía, según sus propias palabras, en que las cosas se encaucen lo antes posible, ya que insiste en que el gobierno de la nación desea tener las mejores relaciones con todos los países. Comandos de insurgentes talibanes han lanzado este domingo ataques múltiples en Kabul y 3 ciudades del este de Afganistán contra importantes edificios militares, políticos y diplomáticos en el marco del comienzo de su ofensiva de primavera. En los ataques que han finalizado hoy, 36 insurgentes, 3 civiles y 8 miembros de la Fuerza de Seguridad afgana han perdido la vida. Ofensiva talibán en Afganistán. El sonido de los morteros resuena en Kabul. El objetivo, importantes edificios militares, políticos y diplomáticos. Como resultado, al menos 2 atacantes murieron y 5 personas resultaron heridas en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad afganas, que tomaron las calles en las inmediaciones de todos los puntos atacados. No obstante, la legación diplomática española, situada no lejos de allí, no ha sufrido daños, ni tampoco los españoles residentes en Kabul. La Embajada de Estados Unidos optó por cerrar sus puertas con todo el personal dentro tras los ataques. El movimiento integrista islámico talibán ha reivindicado ya esta acometida y ha asegurado que se enmarca dentro de su nueva estrategia para la ofensiva insurgente de primavera, una estación en la que tradicionalmente se recrudecen los combates.
Los primeros observadores de Naciones Unidas han llegado a Damasco para preparar la misión que se encargará de supervisar el pleno cumplimiento del plan de paz del enviado especial Kofi Annan. Un grupo de 6 observadores viajó a Siria después de que el Consejo de Seguridad aprobase por unanimidad su primera resolución sobre la crisis siria, que supone el envío de una avanzadilla de 30 observadores militares no armados que verifique sobre el terreno el desarrollo de la iniciativa de paz. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado este domingo su preocupación por la persistencia de la violencia gubernamental en Siria tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La ausencia de Cuba y el debate sobre la eficacia de la actual lucha contra el narcotráfico han marcado el inicio de la 6ª Cumbre de las Américas. Las discrepancias entre buena parte de los países latinoamericanos y Estados Unidos han sido evidentes en la primera jornada. El propio anfitrión de la cumbre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, ponía sobre la mesa el hecho de despenalizar el consumo de drogas. Sin embargo, el presidente Barack Obama considera que la legalización no es la respuesta. Así terminaba la primera jornada de la 6ª Cumbre de las Américas. El presidente colombiano Juan Manuel Santos recibía en su residencia de Cartagena a los otros 30 mandatarios participantes para celebrar una cena de gala. El sábado finalizaba sin acuerdo sobre Cuba, Malvinas y drogas y en medio del silencio del gobierno anfitrión. Por la mañana la cita había comenzado con un acto en el que Santos abordó uno de los temas más espinosos, la inclusión de Cuba en las siguientes citas continentales. Pidió reconocer los cambios que están teniendo lugar en la isla y tender puentes para superar las diferencias, propuesta que apoyaron entre otros el presidente boliviano Evo Morales y el peruano Humala. Pero el estadounidense Barack Obama, ya antes de la inauguración del evento, había declarado que Cuba es un país antidemocrático y que no cumple con los requisitos para estar en las cumbres. Tras la inauguración, los gobernantes celebraron un plenario sin acceso a los medios, del que se supo por algunos líderes asistentes que no había acuerdo sobre los temas sensibles. Por su parte, la Casa Blanca informó sobre el anuncio de Obama de aumentar la cooperación con Centroamérica. Al margen de la cumbre, el mandatario de Estados Unidos mantuvo reuniones con varios de sus homólogos. Con la argentina, Cristina Fernández, habló de cooperación en ciencia y tecnología. Con el guatemalteco, Pérez Molina, discutió la despenalización de las drogas. Con el salvadoreño Mauricio Funes, trató el apoyo a la seguridad ciudadana y el desarrollo económico. Y con el peruano Ollanta Humala, Obama departió sobre cómo trabajar juntos a favor de la inclusión económica y social. En Andalucía este jueves se constituye el Parlamento en una semana decisiva para el nuevo gobierno de la Junta. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, asegura que el acuerdo sigue abierto, aunque sí descarta el simple apoyo a la investidura del candidato socialista José Antonio Griñán. La coalición de izquierdas cierra su ronda de contactos para preparar el terreno del pacto con el PSOE, con alcaldes y cargos electos. Lo cierto es que después de casi 2 semanas de negociación aún no se ha hablado de sillones. Lo único que está claro es que Valderas no ocupará el de presidente del Parlamento, ya que él mismo lo confirmó. Yo también agradezco a todos los diputados y diputadas el apoyo. Y continúan las declaraciones de los imputados por los expedientes de regulación de empleo en la Administración Autonómica. Este miércoles comparece el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. La jueza que instruye el caso, Mercedes Salaya, lo ha citado porque considera que ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado. Según el diario ABC, la Junta cambió la ley para pagar a los abogados de sus imputados en los ERE, a pesar de que está personada como acusación, y por ello pidió prisión para el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. También sufraga la defensa del actual director general, Daniel Rivera. Fuentes de la Junta han confirmado que el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha ordenado contratar los servicios de un conocido despacho de abogados de Málaga para defender a Rivera. Este fin de semana han fallecido 2 mujeres presuntamente a manos de sus parejas en Canarias y en Sevilla. Esta última ha sido encontrada muerta por su hijo en su domicilio. Su marido, según datos de la policía, la hirió con arma blanca y poco después se suicidó arrojándose a la calle desde la azotea. Con estos nuevos casos se elevarían a 12 las víctimas por violencia de género en este año. Un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha muerto esta madrugada en su domicilio de Sevilla por heridas de arma blanca que presuntamente le provocó su marido.
Él poco después decidió quitarse la vida arrojándose a la calle desde la azotea del bloque. El cadáver de Rosario, de 55 años, fue hallado por el hijo del matrimonio, de 18, en el salón de su casa alrededor de la 1 de la madrugada. Los gritos fueron lo que alertaron a los vecinos. Yo al principio pensaba que era gente que volvía de la movida, pero después resulta que empezaron a llorar y ya pensaba, bueno, pues esto ya no es de la movida. Puse un poquito el oído a través de la ventana, como es lógico, y empecé a escuchar que la había matado. Y entonces digo, bueno, a ver quién ha matado a quién. Escucharon el hijo como lloraba, estaba porreando al vecino y entonces dijo que su madre estaba muerta en su casa, pero que el padre no estaba. Y a la media hora por ahí se escuchó la gente en la calle que como que se había tirado el padre de la azotea. Se subió para arriba, se encerró en la azotea con llave y entonces se tiró para abajo. El suceso ha sorprendido a los vecinos, ya que parecían una pareja muy normal. Lo que yo conozco de ese matrimonio es que se llevaban bien, lo he visto salir, como sale cualquier matrimonio, y que yo no he escuchado nunca una discusión entre ellos. Un vecino normal, como se llevaba bien con nosotros o con el resto de vecinos, bien. No, la verdad que nunca he escuchado jaleo de ellos. Además, el hijo es muy simpático y ellos también, ¿verdad? Es una cosa rara, ¿no? La Policía Nacional continúa investigando el suceso, aunque ya se ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género. Y en Vélez, Málaga, 2 hombres han fallecido al estrellarse la avioneta en la que viajaban a unos 200 metros del aeródromo de la Axarquía, en el que intentaban aterrizar. Aunque las causas del accidente se desconocen todavía, se baraja la posibilidad del fuerte viento en la zona. Una fuerte racha de viento fue la que al parecer provocó la caída de la avioneta y causó la muerte de sus 2 ocupantes. 2 hombres de 35 y 36 años murieron en el accidente ocurrido ayer en Vélez, Málaga. Uno era el instructor, el otro se había subido para realizar un vuelo lúdico. Justo antes de este vuelo, el instructor había llevado a la novia del acompañante fallecido. El vicepresidente del Real Aeroclub de Málaga ha contado que el accidente se produjo cuando el piloto intentó remontar el vuelo después de no conseguir aterrizar. El tema del viento en el avión es un tema muy complicado porque es precisamente la variable más importante desde el punto de vista de la seguridad. En el momento del accidente hacía mucho más viento del aconsejable quizás para este tipo de avión, aunque tampoco podemos valorar porque no estábamos encima del piloto ni sabíamos exactamente cuál era el viento en ese momento exacto, aunque todo indica en que una racha probablemente lo haya tumbado precisamente por no tener en cuenta quizás la variable de viento. El ultraligero cayó a 200 metros del aeródromo sobre una plantación. En la misma zona han ocurrido otros accidentes en los últimos años, el más grave en 2003, cuando murieron 4 personas que viajaban en una avioneta. Y este fin de semana han perdido la vida 9 personas en las carreteras españolas, entre ellas 5 han fallecido en Andalucía en los 4 accidentes mortales registrados hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. En lo que va de año, hasta el 15 de abril, se llevan contabilizados 355 fallecidos, 10 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 2,8%. En este mes de abril han fallecido 48 personas, según la Dirección General de Tráfico. Y en los aeropuertos españoles, los pilotos de Iberia secundan hoy su tercera jornada de paro en este mes. 128 vuelos serán cancelados en una nueva huelga de las 30 convocadas por el sindicato SEPLA todos los lunes y viernes hasta el próximo 20 de julio. En Andalucía, 8 vuelos se verán afectados por el paro. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que convocará este lunes a la compañía aérea Iberia y al sindicato para buscar un acercamiento, porque España asegura no se puede permitir esta situación. Iberia cancela hoy 128 vuelos, el 37% de las operaciones por la huelga de pilotos. Se trata de la tercera jornada de paros convocada por el sindicato SEPLA, dentro de la nueva tanda prevista para todos los lunes y viernes hasta el 20 de julio. Así, se suspenderán 8 vuelos de largo recorrido, 60 de media distancia y nacionales. La ministra de Fomento ha pedido a las partes que acerquen posturas por el daño y perjuicio que producen las huelgas a la imagen de España y a la economía del país. La compañía y los pilotos han aceptado la invitación ministerial, aunque de momento se desconoce la fecha de celebración.
La convocatoria de las 30 jornadas de paro que se iniciaron el pasado 9 de abril es continuación de las 12 realizadas entre diciembre y febrero en protesta por la creación de la filial de bajo coste Iberia Express, que comenzó a operar el 25 de marzo. Esos 12 días de huelga han supuesto a la compañía una pérdida de 36 millones de euros, 3 millones por cada jornada, por lo que la nueva serie de paros podría restar otros 90 millones de euros más. Las visitas a Andalucía de residentes en España caen en más de 1 millón en los últimos 5 años y así lo recoge el informe de Comisiones Obreras, que apunta que el año 2007 fue el mejor en la llegada de estos visitantes, con algo más de 10 millones, mientras que 2011 no superó los 9. Esta situación está motivada por la crisis económica que afecta a los bolsillos de los españoles, que cada vez deciden hacer viajes más cortos e incluso muchos han tenido que suprimir sus vacaciones por la coyuntura actual. No obstante, si se compara desde 1999 hasta 2011, el peso de los viajeros españoles ha aumentado en detrimento de los extranjeros, que son los que en los 2 últimos años están sosteniendo la actividad turística en la comunidad andaluza. Y precisamente la crisis económica ha provocado el cese definitivo de la actividad del aeropuerto de Ciudad Real, que después de 14 años activo cierra sus puertas y deja en la calle a 71 personas que afrontan un segundo expediente de regulación de empleo. El que fuera el primer aeropuerto privado español se convierte ahora en una pista fantasma sin ruido y con 2 millones de pasajeros al año a sus espaldas. Esta imagen del aeropuerto de Ciudad Real es la de un aeropuerto fantasma, donde la quietud la rompe únicamente el ruido del viento que se cuela por unas modernas instalaciones que, tras costar cientos de millones de euros, permanecen mudas y sin actividad. Los pocos trabajadores que aún acuden a sus puestos de trabajo esperan tener que dejar de hacerlo muy pronto, mientras las aves esteparias, que hace 14 años campaban a sus anchas por los terrenos que les arrebató el aeropuerto, vuelven ahora a colonizarlo sin la amenaza de los aviones. Como nos explica Gregorio Ballesteros, agricultor de Villar del Pozo, en cualquier caso, lo que ha ocurrido era algo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Los directivos que empezaron a comprar las tierras, en mi casa, sentados en la cocina de mi casa, que fue cuando empezó el muchacho mío a trabajar ahí, a ese señor le digo, bueno, ¿y el aeropuerto de Ciudad Real, para qué lo queremos? Y entonces el señor me dijo a mí, y no se lo dijo a otro, oiga usted, el aeropuerto, si vienen aviones, se hacen, y si no vienen aviones, se hacen. Y claro, lo han hecho. Pero lo único que han hecho con eso ha sido a arruinar la Caja de Castilla-La Mancha, que la dejaron en el cuadro. Este sexagenario nos cuenta que cuando empezó la construcción del aeropuerto, lo que hicieron fue engañar a los vecinos, prometiendo miles de puestos de trabajo que nunca llegaron a crearse. Hoy, pocos son los vecinos optimistas sobre el futuro del aeropuerto. Mientras tanto, seguirán recorriendo las calles solitarias y vacías de este municipio, donde un día llegaron a creer que el ruido de los aviones podría traer riqueza. Conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Este lunes la situación meteorológica se estabiliza en gran parte de España, pero el viento norte y las bajas temperaturas para esta época del año se mantendrán en muchas zonas. Quedarán nubes y chubascos residuales en el Cantábrico, Alto Ebro, Pirineo y Baleares. La cota de nieve se mantiene baja en tan solo 600 metros en el norte. Intervalos nubosos en otras zonas del norte peninsular. En Andalucía se impone el sol, no habrá nubosidad significativa, las temperaturas nocturnas descienden y las diurnas suben. Se alcanzan los 20 grados a orillas del Guadalquivir, pero el viento norte aporta una sensación térmica algo más baja. 100 años después de la catástrofe, el mundo recuerda el drama del Titanic. A bordo del Balmoral, en Inglaterra, unos 1.300 pasajeros, entre ellos algunos descendientes de las víctimas, guardaron un minuto de silencio en un homenaje en el que se ha sumado Barcelona, donde familiares y amigos recordaban este domingo a las más de 1.500 personas que murieron en este transatlántico. Hace 100 años el Titanic, el grandioso y lujoso transatlántico de la White Star, considerado insumergible, chocaba contra un iceberg a las 23:40 horas y se hundía el día 15
a las 2:20 en el Atlántico, en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. Un siglo después recrean su viaje el crucero Balmoral, varios documentales, una serie, la película Titanic de Cameron en 3D o el disco La Orquesta del Titanic. En el trágico naufragio fallecieron 1.523 personas, 3 de ellos españoles, la mayoría hombres y pasajeros de tercera clase, al aplicarse el principio de mujeres y niños primero y carecer de suficientes botes. Esa noche estrellada, el Atlántico se tragó sus bellos salones y escalinatas, sin que el capitán Edward Smith pudiera evitarlo, al rasgar el iceberg 5 compartimentos y 100 metros del casco. Solo sobrevivieron 705 de sus 2.228 ocupantes, rescatados por el Carpathia, tras desestimar el California en sus señales. En 1985, Robert Ballard localizó al buque sumergido a 4.000 metros, frente a Terranova. Expediciones posteriores recuperaron objetos del Pecio, única memoria viva tras fallecer la última superviviente. Subastaron algunos tesoros y otros recuerdan la tragedia expuestos en el centro Belfast Titanic y en Titanic The Exhibition. La Expo 92 sigue presente 20 años después de su inauguración en Sevilla. Todos recordarán el éxito de esta exposición universal en la capital hispalense, que estuvo abierta al público 176 días y recibió 40 millones de visitantes. Una cita que supuso la mayor construcción pública europea en esa década. Dentro de solo unos días se cumple el 20º aniversario de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, la Expo 92. Una exposición que fue un éxito, con 40 millones de visitas en un recinto que era terreno agrícola y que se acondicionó para acoger 150 pabellones de países, instituciones y empresas. El uso posterior del recinto generó muchas dudas, pero 20 años después se considera plenamente aprovechado, como lo explica Isaías Pérez Saldaña, presidente de Cartuja 93, la sociedad que gestiona el parque tecnológico y científico montado en aquel recinto. Algunos que siguen empeñados en convertir a este parque y a toda esta isla en una isla de Jaramago, nada más distante. Aquí el rey es el coche y lo que tenemos precisamente como gran problema es el problema de la movilidad. No hay que olvidar que hay más de 30.000 personas todos los días presentes en esta isla, de los cuales 16.000 son profesionales que trabajan justamente en el parque. El 52% de ellos, por cierto, mujeres, y la mayor parte además titulados licenciados o doctores. La misma opinión sobre el buen uso posterior la sostienen diversos representantes de instituciones, colectivos y asociaciones empresariales, como el decano de los arquitectos sevillanos, Ángel del Río. Yo creo que en Sevilla se ha hecho un modelo que ha sido francamente útil, y aunque en los primeros años pues se veía poca actividad urbana y poca atractivo, sin embargo ahora está plenamente consolidado. Lo cierto es que el recinto de la Cartuja mantiene el 66% de los pabellones de la Expo y no para de crecer con nuevas instalaciones de investigación. La granja Arqueixal, una empresa familiar en el municipio lucense de Palas de Rey, proyecta la salida al mercado de una nueva mantequilla ecológica. El objetivo es completar su gama de productos lácteos derivados, que también incluye el queso de denominación de origen Arzúa-Ulloa, su principal producción. En Palas de Rey está la granja Arqueixal, una empresa familiar dedicada a la producción de leche y sus derivados, como muchos en este municipio de la provincia de Lugo. Actualmente esta explotación cuenta con 35 vacas en producción que aportan diariamente entre 400 y 500 litros de leche ecológica. Su propietario, José Luis Carreira, nos presenta su gama de productos. Que onde facemos estes produtos, o queixo cremoso, e tamén facemos o queixo da naviza, yogur natural e leite fresco pasteurizado, como tiene que estar retornable. Una gama de productos que espera aumentar pronto. Arqueixal proyecta la salida al mercado de una nueva mantequilla ecológica para su distribución tanto en Galicia como Madrid y Cataluña. Y comenzamos a hablar de la crónica deportiva del fin de semana. Nos la cuenta como cada día nuestro compañero Hugo Vaca. Buenas tardes. Y hay que hablar inevitablemente de la Liga. De la Liga, que acaba de terminar su jornada. Todavía no, queda el Sevilla que juega esta noche, pero también tenemos nuevamente jornada de Champions.
En esta ocasión, los dos equipos españoles, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, tienen unos difíciles compromisos. El equipo blanco juega frente al Bayern de Múnich y el azulgrana lo hace en Inglaterra frente al Chelsea. Mascherano, que después del partido que ganaban un poquito ajustado frente al Levante, está pensando en partido a partido y no pensar en el Madrid del próximo fin de semana, sino en el Chelsea, y es la única manera de dar pasos hacia adelante. El jugador del Barcelona, Javier Mascherano, no dudó en asegurar que sería un gran error pensar ya en el clásico liguero con el Real Madrid cuando el miércoles le espera al conjunto azulgrana el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones con el Chelsea inglés. Lo más importante y lo primordial es el partido del miércoles, ¿no? Es lo más urgente que tenemos y bueno, después del miércoles pensaremos en el Madrid, en la Liga, pero estamos en una semifinal de Champions y sería un error ponernos a pensar en el Madrid. Y es que, como recalcó el argentino, el Barcelona no puede dejar pasar la oportunidad de disputar una nueva final de la máxima competición continental. Creo que estamos a un paso de poder jugar otra final de Champions y a todos nos hace mucha ilusión poder llegar a estar en Múnich, ¿no? Entonces queremos dejar un poco apartado lo que es la Liga de nuestras cabezas y tratar de pensar solamente en Chelsea. Una final que, como aseguró Mascherano, dependerá en gran medida de que los de Pep Guardiola logren un buen resultado en Stamford Bridge. Creo que tienen jugadores con mucha experiencia y que obviamente va a ser una eliminatoria muy difícil, donde va a depender mucho de que podamos sacar un buen resultado en Stamford Bridge, ¿no? Un campo donde el Barcelona ya logró en 2009, con un gol de Iniesta, el pase a la gran final. Y como estábamos diciendo, esa jornada de Liga que sigue, porque una cosa es la Champions, los dos equipos más representativos de España, pero también en la Liga siguen con ese duelo palmo a palmo. Real Madrid conseguía la victoria a las 8 de la tarde, más tarde lo hacía el Valencia, también en este caso el Barcelona en Valencia frente al Levante, con lo cual dura pugna entre Real Madrid y Barcelona, entre Messi y Cristiano Ronaldo. Pero vamos a conocer los resultados que se han dado en esta jornada en el Campeonato de Liga de la Primera División del fútbol español. Real Madrid 3, Sporting de Gijón 1, Levante 1, Barcelona 2, Español 4, Valencia 0, Villarreal 1, Racing de Santander 1, Zaragoza 1, Granada 0, Málaga 1, Real Sociedad 1, Betis 1, Osasuna 0, Athletic Club de Bilbao 1, Mallorca 0. Juega el Rayo Vallecano, que también caía derrotado con el Atlético de Madrid por 0-1, y como decíamos esta noche se cierra la jornada entre el Getafe y el Sevilla a partir de las 9 de la noche. La victoria del Español por 4-0, eso fue a las 12 de la mañana ante el Valencia, le daba la posibilidad, y después también que el Levante haya caído con el Barcelona, al Málaga para entrar en puestos europeos ya de forma directa y a una amplia ventaja de los segundos. Esto no sucedió así, el Málaga, que empezó a trabajar de una manera correcta ante la Real Sociedad, se puso por delante en el marcador, pero después de incluso quedándose con 10 jugadores el equipo donostiarra, marcaba el gol Xavi Prieto, lo que hacía también bajar esa esperanza. El árbitro del partido también fue protagonista, mejor dicho, el asistente, al anular un gol de Michelis en el último minuto del partido, lo que le hubiera dado los 3 puntos al equipo malacitano y lo hubiera encumbrado a la tercera posición, incluso a un punto de ventaja del Valencia, que está con 52 puntos. Esto es lo que ocurría en Málaga, un equipo andaluz que está haciendo una campaña fenomenal. Faltó ese puntito, no por culpa del Málaga, sino por errores, en este caso le correspondió al Málaga. Y nos vamos a conocer también los resultados que se han dado en segunda división, donde los equipos andaluces ninguno ha sido capaz de ganar. El Almería empataba a 0 el pasado viernes frente al filial del Villarreal. Elche 2, Cartagena 1, Alcoyano 0, Guadalajara 1,
Numancia 2, Jerez Club Deportivo 2, iba ganando 0-2 el equipo jerezista. Córdoba 0, Sabadell 0. El Girona empataba 1 con el Barcelona B. El Murcia perdía por 2-6 frente al Hércules. Valladolid 3, Huesca 0. Las Palmas 0, Recreativo de Huelva 0. Celta 2, Deportivo 3 en el derbi gallego. Y el Nasti de Tarragona perdía con el Alcorcón por 0-2. Y nos volvamos a Málaga nuevamente para hablar del equipo de baloncesto, el Unicaja de Luis Casimiro, que tuvo una pequeña reacción, pero que sigue dando muchos quebraderos de cabeza a su afición. Nuevamente caía derrotado ante el UNAM de Murcia, un equipo que estaba en posiciones de descenso, pero que ahora ha levantado. El equipo malagueño ya está ahora 11º en la liga. El Unicaja, que llegó a ir ganando por 16 puntos en el primer cuarto, se vio superado por un gran UCAM Murcia. Los malagueños se fueron viniendo abajo hasta acabar perdiendo ante un rival que va camino de conseguir la permanencia sin los apuros que en principio se esperaban. El cuadro malagueño empezó el partido a todo tren y basándose en una buena defensa y en el acierto de Debris y Freeland. Abrió pronto brecha en el marcador. El segundo periodo fue justo al contrario. El UCAM Murcia, con jugadores de la segunda unidad como Juan Ignacio Harsen y Jordi Grimau, adquiriendo protagonismo, se puso manos a la obra y ni siquiera Luis Casimiro, pidiendo tiempo muerto, pudo evitar la reacción de su adversario. En la reanudación, la inercia de los Óscar Quintana le llevó a ponerse por delante con 3 canastas seguidas de Agustín. En los últimos instantes, los locales dominaron bien la situación después de que el Unicaja se situara a 2 puntos, ya dentro de los 5 minutos finales. A partir de ahí, el acierto local y los fallos en ataque de los malagueños condenaron a esto a la derrota. Y hay una efeméride también que celebrar. Siempre es lindo que se acuerden de uno cuando va cumpliendo años y sobre todo cuando ya no está en lo máximo del deporte, en este caso en España, como ha sido la reconocida Conchita Martínez, que cumple 40 años, la única ganadora española de Wimbledon. La única española que ha ganado el torneo de Wimbledon, Conchita Martínez, cumple hoy 40 años. Justo ahora también se cumple el 6º aniversario de su retirada del tenis, tras una brillante carrera repleta de éxitos que coincidió con la de Arantxa Sánchez Vicario, las dos jugadoras que llevaron el tenis español a cotas nunca antes alcanzadas. Conchita se mantuvo casi una década entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Fue finalista en Roland Garros de Australia y consiguió 3 medallas olímpicas y 5 títulos de la Copa Federación, equivalente femenino de la Copa Davis. El 2 de julio de 1994 ganó Wimbledon, un sueño perseguido sin éxito por el tenis español desde la victoria de Manuel Santana en 1966. Conchita derrotó en la final a Martina Navratilova, la tenista con la que imaginaba estar jugando cuando practicaba de niña contra la pared de su casa en la localidad aragonesa de Monzón. Una de las grandes del tenis, la que le dio mucha fama y sobre todo ese salto cualitativo al deporte español. Mucha alegría a España. Gracias, María. Hugo. Gracias. Vamos a continuar hablando de las pinturas inéditas de José Hierro que se publican en un libro que bajo el título Hierro Ilustrado, Antología Gráfica y Poética recoge sus mejores poemas en el 10º aniversario de su fallecimiento. Figura clave de la poesía de posguerra, fue elegido académico de la lengua y galardonado con el Premio Cervantes. Poemas que son pinturas y pinturas que son poemas. Así se podría definir Hierro Ilustrado, Antología Gráfica, un bello libro que reúne las pinturas inéditas de este poeta y hombre renacentista, que escribía, aprendió música para dirigir un coro cuando estuvo varios años en la cárcel, o podía construir la mejor mesa de madera con sus grandes y poderosas manos. Un libro que nos descubre al poeta, al elegido académico de la lengua, al Premio Cervantes, al autor de Cuadernos Nueva York o Agenda, un José Hierro más desconocido, que pintaba acuarelas y dibujos con lápices de colores, en blanco y negro o en tinta china. Imágenes tan intensas e íntimas como sus poemas, bruñidos por el dolor y el canto a la vida a la vez. Pinturas que salen a la luz cuando se cumple el 10º aniversario de su muerte y los 90 años de su nacimiento, y que reflejan su amor por la naturaleza, el mar, los hombres y mujeres a los que intentaba comprender y entender. Y de ahí, esos retratos de mujer, esas manchas de colores, esos tonos del ocaso, de paisajes invernales, de árboles,
de flores o barcos. Y su cabeza, dibujos y pinturas de su poderosa cabeza, de frente ancha y de color del barro cocido, un rostro cubierto con un bigote que le daba cierto aire de emperador o villano chino, y que él se retrató miles de veces, de forma cubista, surrealista o a trazos. Un libro que con una selección de los mejores poemas, desde el primero, Tierra sin rostro de 1947, hasta su exitoso y premiado Cuaderno en Nueva York, donde escribió: lo quiso todo o nada, por eso dejó todo, para tenerlo todo. Con la genial obra de José Hierro nos vamos. Recuerden que las noticias vuelven a partir de las 9 en nuestra segunda edición informativa. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.